Specum justitiae, ora pro nobis. Espejo de justicia, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra meditación sobre la letanía de la Virgen Santísima. María sí es espejo de justicia, de santidad, espejo de santidad y de virtudes, espejo de Dios. María, espejo donde se miran los ángeles. María, espejo en el que nosotros nos debemos mirar. Historia de los tres espejos y oraciones. María es espejo de justicia. La justicia es una de las 4 virtudes cardinales y podemos definirla diciendo que es la voluntad perpetua y constante de dar a cada uno lo suyo. Entonces la justicia es la voluntad perpetua y constante que uno tiene de dar a cada uno lo suyo. A Dios lo que es de Dios, y al prójimo lo que es del prójimo, y a mí lo que es mío. La Santísima Virgen supo darle a Dios lo que es de Dios. Y así dice San Bernardo en el sermón 53, entre los varios. En cuanto a su justicia, María brilla con resplendor inefable al proclamarse humildemente esclava del Señor. Que esta humilde confesión sea propia y peculiar de los justos, nos lo atestigua el que dice: los justos confesarán y glorificarán tu santo nombre, y los rectos de corazón gozarán de la vista de tu divino rostro. Salmo 139, 14. Si en justicia todos se lo debemos a Dios, la Santísima Virgen supo dárselo a Dios. Por eso se proclamó la esclava del Señor, la servienta del Señor, y vivió como esclavita de Dios todos los días de su vida. Su vida es vida llena de justicia para con Dios, porque tuvo siempre como ideal cumplir en todo la voluntad de Dios. Ojalá nosotros también pudiéramos decir el día de nuestra muerte: Señor, gracias, siempre cumplí con tu santa voluntad. Quise lo que usted quiso, y Dios siempre quiere lo bueno. La Señora Virgen María practicó en sumo grado la justicia para con el prójimo también. Así dice San Ambrosio en su libro 3 sobre las vírgenes, capítulo 2. A nadie hizo mal, quiso bien a todos, respectó a los mayores, fue amable para con los iguales, se abstuvo de la más mínima jactancia, siguió siempre los dictados de la razón y puso sus anhelos en la santidad. Cuando disgustó a sus padres, ni siquiera con la mirada, cuando disintió de sus allegados, cuando molestó al humilde, cuando hizo mofa del débil, cuando se apartó del necesitado, nunca jamás. Hay también la justicia legal, que consiste en obrar siempre con sujeción a la ley, y así lo hizo la Virgen. Cumplió exactamente todo lo que ordenaba la ley de Moisés, aun cuando no estuviera obligada a ello. Quiso que su hijo fuese circuncidado, y se presentó con él al templo a los 40 días del nacimiento para cumplir la ley de la purificación que toda mujer judía debía hacer. Ella, por ser inmaculada y por ser siempre virgen, no estaba obligada a hacerlo, sin embargo lo hizo para cumplir la ley y no dar mal ejemplo a la gente. Dice Ricardo San Lorenzo en su libro 3 de las alabanzas de Santa María: por justicia y por los duros de corazón siguió la común costumbre de sus desposorios en la circuncisión de su hijo
y en su propia purificación según la ley. Mas ¿por qué la Iglesia llama a la Virgen espejo de justicia? Porque María es una fiel imagen de aquel que ha querido llamarse Sol de Justicia, Jesucristo, cuyos divinos rayos calientan y fecundan las almas y las hacen germinar y florecer con todas las virtudes cristianas. Por eso el mismo Jesús nos enseñó esta virtud cuando dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, de santidad. Esto es, los que ardientemente desean la perfección y trabajan con celo y constancia para conseguirla. Y también bienaventurados los que sufren persecución por la justicia, por la santidad, porque de ellos es el reino de los cielos. María, queridos hermanos, es espejo también de santidad y de virtudes. El apóstol San Pablo llama justicia el estado de gracia santificante. Entonces, cuando hablamos de justo, de justicia en la Biblia, es la santidad o el estado de gracia santificante, es decir, uno está en gracia de Dios, en comunión con Dios, sin pecado, sin ser separado de Dios, que da derecho, este estado de gracia da derecho a la eterna bienaventuranza. Cuando una persona peca mortalmente, un bautizado peca mortalmente, pierde la gracia, pierde la santidad, pierde el Espíritu Santo y pierde el derecho a la vida eterna. Cuando se confiesa arrepentido, con firme propósito, recupera el estado de gracia, igual que recupera el derecho a la eterna bienaventuranza. Ese estado sobrenatural, tan digno, tan precioso, lo perdió Adán por su desobediencia para sí y para toda su posteridad. Por eso, después de su caída, le anunció el Señor que una mujer quebrantaría la cabeza de la serpiente que le hizo sucumbir. Esta mujer es María, que había de ser concebida en gracia santificante y no la había de perder jamás. Por eso se le llama también espejo, speculum sine macula, espejo sin mancha, espejo de santidad y espejo de todas las virtudes. Porque esa santidad y esas virtudes en nadie después de Dios las encontramos como en María. En María, como en un espejo, podemos ver cada una de las virtudes en su máxima perfección. Y en María las debemos mirar y contemplar para mejor después poder imitarlas. Por eso es importante que, hermanos, en lugar que los modelos de nuestra juventud, de nuestras mujeres, de nuestras muchachas, de nuestros hombres, jóvenes y ancianos, en lugar que sus modelos sean actores, actrices, cantores, perdidos, pecadores, es bueno que lean la vida de los santos que han imitado a Dios y a la Virgen y nos enseñen las virtudes y conocer mejor a nuestra Madre Santísima. María también espejo de Dios. Todas las criaturas son como otros tantos espejos de las perfecciones divinas, porque esas perfecciones de Dios, su bondad, su sabiduría, su majestad, su omnipotencia, en ellas las podemos admirar. Son las criaturas, obras, noticias, vestigios, manifestaciones de Dios. La creación entera es una lección práctica acerca de Dios, como un gran espejo en que le podemos ver. Pero entre todas las criaturas, el hombre es con más propiedad espejo en el que mejor se reflejan esas divinas perfecciones, como que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Dios tiene otro espejo sin igual, el Verbo eterno, esplendor de la gloria del Padre e imagen de su substancia. Esto habla de Jesucristo, el Verbo eterno, Hebreos 1:3. Entonces Jesucristo es esplendor de la gloria del Padre e imagen de su substancia. Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible, es el Verbo encarnado. Y este Verbo eterno quiso ser hijo de María, pues ¿qué haría cuando estuvo en su seno, sino reflejar en ella con la mayor fidelidad posible los atributos admirables de la divinidad? ¿No es ella la que mejor se le asemeja entre todas las criaturas inteligentes?
El Señor la había destinado a tener el primer rango entre todas las obras de sus manos y a estar, según la expresión de San Anselmo, por encima de todo lo que no es Dios. Por lo tanto, no podía dejar de enriquecerla con los más ricos dones y gracias de sus infinitas perfecciones. Parece como si de toda la eternidad se hubiera dicho las tres personas divinas: María participará mejor que todas las demás criaturas de nuestras perfecciones, de nuestra verdad. Ninguna criatura será tan ilustrada, tan luminosa, tan sincera, tan cándida, tan simple. De nuestra belleza, ella será tan bella que embellecerá los cielos y la tierra, y sus encantos servirán siempre para hacer más puros aquellos que se dejaron arrebatar por ella. De nuestra bondad, su corazón será tan bueno y amoroso que la bondad infinita se complacerá en ella más, estará en ella más a gusto que en todos los ángeles y en todos los santos. Esto lo sacamos de un libro del padre Sauvé. Sauvé se escribe S-A-U-V de Victoria E en francés. Sauvé, la intimidad de María, tomo 1, página 56. Esto es lo que le hace decir a San Pedro Crisólogo que el que contempla a María y no se extasía, no conoce a Dios, que ha puesto en ella su más perfecta imagen. Y San Roberto Bellarmino, comentando el capítulo 1 de la Epístola a los Hebreos, describe muy bien la semejanza entre Cristo y su madre. Dice así: así como la imagen que brilla en un espejo es la más semejante al que la produce, y se produce sin trabajo de pintor y sin gasto de tiempo alguno, así también Cristo niño, sin trabajo por parte de la madre y sin espacio de tiempo, aparece ya al nacer parecidísimo a su madre. Jamás hubo un hijo tan semejante corporalmente a su madre como lo fue Cristo a la suya, en semejanza de gracia y de virtud. La madre, virgen perpetua, y el hijo, virgen por siempre. La madre sin pecado alguno, y el hijo ni cometió pecado, ni en sus labios se encontró falsedad. La madre llena de gracia, y el hijo lleno de gracia y de verdad. La madre humilde y mansa, y el hijo manso e humilde de corazón. La madre pobre en riquezas y rica en méritos, y el hijo pobre por nosotros, siendo rico y teniendo los tesoros de la sabiduría y ciencia de Dios. Finalmente, callando otras muchas cosas, el hijo en cierta ocasión decía a su padre: el que me ve a mí, ve también a mi padre. Otro tanto pudo decir de su madre: el que me ve a mí, ve también a mi madre. Esto lo decía San Roberto Bellarmino en su comentario a la Epístola a los Hebreos capítulo 1. Don Luis de Ulloa cantó también magníficamente esta semejanza del hijo y la madre en los siguientes versos. El hijo que concebisteis os figuró de tal modo que no lo explica del todo decir que lo parecisteis, porque de su mismo ser tan semejante os sacó, que si haceros Dios faltó, fue porque no pudo ser. Y os dio la divinidad lo mucho que podía, y todo lo que cabía en vuestra capacidad. Trocando traje los dos en la forma que pudisteis, o mezclándole vinisteis a equivocaros con Dios. De vuestra carne sagrada le disteis la humanidad, y de su divinidad os dejó como endiosada, tanto que fue menester para quedar conocida, que a la postrer despedida os llamó Dios mujer. Queridos hermanos, María también es espejo donde se miran los ángeles. Los ángeles que permanecieron fieles a Dios ven en esta criatura privilegiada a la madre de aquel
que es el principio y la causa de su perseverancia y de su confirmación en gracia. Confirmación en gracia significa que los ángeles no pueden ya pecar después de haber entrado en el paraíso, visto a Dios, ya no pueden pecar. Porque se puede decir, apoyándonos en San Pablo y en muchos santos doctores de la Iglesia, que es Jesucristo, a quien los buenos ángeles son deudores del mérito y precio de su fidelidad. Los ángeles réprobos están condenados a ver en María, concebida en estado de gracia, elevado por su humildad tan profunda hasta la maternidad divina, la locura de su orgullo, la inmensa desgracia de haber perdido su eterna bienaventuranza y, por contraste, la horrorosa fealdad que les degrada. También María es espejo en el que nosotros nos debemos mirar. El padre Esteban Binet, en su libro Las grandes perfecciones de la Santísima Virgen, Madre de Dios, capítulo 20, escribe: es el corazón de Nuestra Señora un espejo sin mancilla y todo de fuego, un espejo tan inflamado y tan hermoso que se asemeja, cuanto se pudiera decir, al corazón de Dios. Por lo cual es cierto que se ven claramente en el corazón de la bienaventurada Virgen muchas de las cosas que veremos un día en el corazón de Dios, que es el libro de vida, digamos original, del que el corazón sagrado de su Divina Madre no es más que un resumen y como extracto auténtico. Oh, qué inefable consuelo para los verdaderos servidores de esta soberana Señora, estar escritos en ese celestial libro, quiero decir, en su amabilísimo corazón. Muchas cosas podemos ver en ese espejo de María, lo que ella es y lo que nosotros debemos ser. Ella, nuestra Madre, tan pura, tan bella, tan llena de justicia y de santidad. Nosotros sus hijos, que por serlo deberíamos parecernos a la Madre, tan faltos de virtudes y llenos de pecados. Y si estos pecados se nos han perdonado, a María se lo debemos. Lo vemos en ese espejo, porque ella nos trajo a su Hijo, el hombre Dios Redentor, Jesucristo, Hijo de María, nos salvó en la cruz, sacrificándose y sacrificando su cuerpo que sacó de María. San Luis de Montfort cantaba: María es mi fuente clara, do mis fealdad veo, donde templo mis ardores, do sin trabas me deleito. No tenemos que mirar en ese espejo, nos tenemos que mirar en ese espejo, y al ver en la Santísima Virgen el valor inapreciable de nuestra liberación del pecado, guardémonos de hacer lo que dice el apóstol Santiago 1:24, de aquel que contempla su rostro en un espejo y apenas se mira, se va y al instante se olvida de cómo era. No tenemos que olvidar que al ser libres del pecado, hemos venido a ser en buena hora esclavos de la justicia, y que como en otro tiempo hicimos servir nuestras facultades al mal, así ahora las hagamos servir a la justicia, a la santidad, en orden a nuestra santificación y salvación, y también salvación del prójimo, porque nadie se pierde solo, nadie se condena solo. Toda persona que mejora necesariamente coopera a la mejoría del prójimo. Estas glorias de María como espejo las cantó Fray Luis de León en esta ingeniosa octava. Espejo cristalina de doncellas, espejo que de Dios ser mereciste, espejo que oscureces las estrellas, espejo que la luz del mundo diste, Jesucristo, espejo que de vida hechas centellas, espejo do el divino amor me viste, espejo do miró bien su consuelo, la tierra, el mar, el viento, el fuego, el cielo.
Historia de los tres espejos. La trae el padre Vilariño en su hojita de rayos de sol y la vamos a copiar aquí, o decirla, recitarla. Era una madre amante como muchas y discreta como pocas. Tenía una hija pura como el alba y hermosa como una flor que cumplía sus años el día de la Inmaculada. Estaba en un colegio y la madre, con esa delicadeza propia de las mujeres y más aún de las madres, la envió a comenzar la novena de la Inmaculada. Junto con su afectuosísima felicitación, un elegante cofrecito de raso azul y blanco con esquineras de limpísima plata, con prohibición de que lo abriera hasta el mismo día de su Santa Virgen después de la comunión. Llegó el día feliz y fue la hermosa joven y palpitando de emoción suavísima abrió con mano trémula el misterioso cofrecito. Sacó la primera pieza. Envuelta en gasas de color de rosa venía un terso espejo en cuyo ángulo superior en letras esmeriladas aparecía escrito en un letrero: lo que eres. Miróse en ella un minuto y se debió parecer más hermosa que otros días, y aunque era buena, un ligero soplo de vanidad acarició su rostro. Tomó con más curiosidad la segunda pieza, más abultada que la primera. Era una negra cajita de ébano con broche de bronce antiguo de severo dibujo, con un letrero de hueso blanco incrustado en la tapa que decía: lo que serás. Lo abrió y algo espantada halló un regular calaverilla de marfil amarillo perfectamente tallada, que le advirtió que toda aquella belleza que acababa de ver pasaría pronto. Aunque era joven, un ligero soplo de desengaño acarició su frente. Y más seria y pensativa cogió el tercer regalo. La cubierta raso azul tenía de letrero bordado en blanco que decía: lo que debes ser. Sacó la funda. Apareció en marco de plata una reducida pero muy linda copia de óleo de la Inmaculada Concepción que pintó Murillo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Púsose de rodilla, miró el hermoso cuadro de un rato, dio un beso y rezó fervorosa la oración: bendita sea tu pureza. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Terminamos, queridos hermanos, esta invocación: espejo de justicia. Oh Señora, en quien vemos nosotros como en un espejo las adorables perfecciones de la Santísima Trinidad. Haced caer sobre nuestras almas algunos de los beneficiosos rayos del resplendor deslumbrante de vuestras sublimes virtudes. Dignaos por vuestra dulzura corregir nuestras vivacidades e impaciencias. Por vuestra humildad, ayúdanos a corregir nuestras vanas pretensiones y nuestro orgullo. Por vuestra pureza, ayúdanos a corregir nuestros apetitos sensuales. Por vuestra caridad, nuestra frialdad para con Dios y nuestra falta de amor verdaderamente fraternal para con el prójimo. Dignaos sobre todo
por vuestra santa protección, que volvamos a la gracia y amistad con Dios, si tuviéramos la inmensa desgracia de haberla perdido y de permanecer en ella, para que gocemos felizmente de vuestra amistad. Que vos seáis siempre para nosotros el faro a donde levemos nuestros ojos, para dirigir nuestros pasos por las sendas de la justicia que conduce a la verdadera vida, y que lleguemos a ser cada día más conformes a vuestro divino Hijo, imitándoos a vos, que sois su más viva imagen. Queridos hermanos, hubo tiempo las familias católicas cada noche, después de la cena, leían la vida del santo del día y meditaban sobre el Evangelio del día. Había un libro maravilloso que se llama El Año Cristiano, santificar el año, toda la vida de los santos, explicada, meditada, y las familias sacaban provecho. Hubo tiempo en que las familias católicas tenían una pequeña biblioteca de vida de los santos que son los auténticos cristianos, vida de Cristo, vida de María, el Santo Evangelio, el Catecismo, y de estos libros se alimentaban, y poco a poco imitaban las virtudes ahí descritas en la vida de la Virgen, en la vida de Cristo, en la vida de los santos, y trataban poco a poco de empaparse de esto y de reproducirlos en su vida. Esto de la cultura cristiana. Hoy, por desgracia, nos hemos dejado quitar toda nuestra cultura cristiana mediante estas películas, estas series, esta gente desconocida que hace entrar en las cabezas de nuestros hijos, de nosotros mismos, ideas, imágenes, vocabulario, comportamientos que no son cristianos, que más bien contradicen el ideal cristiano de la humildad, de la castidad, de la caridad, del amor al prójimo, de la autodisciplina, de la abnegación, del sacrificio. Entonces, realmente andamos mal porque ya no tenemos en nuestra mano nuestra cultura cristiana. Urge tomar esas cosas. Los ejemplos que debe imitar un joven, una jovencita, no son los cantores y cantantes y actores de cine, perdidos, en su mayoría perdidos, pobres pecadores, ignorantes, a veces ni bautizados. Nuestros ejemplos deben ser los santos y las santas. Que María Santísima, espejo de justicia, de santidad, nos ayude a empaparnos nosotros de su ejemplo y para reflejar su santidad y la santidad de su Hijo. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Start